Hola una vez más y un cálido abrazo a distancia a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace ya un par de meses están en casa, guardando la cuarentena necesaria, estricta o inteligente, aunque conectados y escuchando el programa vía Facebook y ahora ya otra vez retomando la transmisión desde la radio. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente estoy con ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con otro cuento de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay. El relato escogido para hoy se titula El ojo del bosque, el Ucuá Pacobá, y es de Hugo Rodríguez Alcalá, prestigioso intelectual, profesor y crítico, hijo de dos narradores de renombre, Teresa Lamas y José Rodríguez Alcalá, que después de casi 4 décadas de vivir en Estados Unidos y de una brillante carrera académica y profesional, se jubiló de la Universidad de California en Riverside y volvió a su país, donde continuó su labor docente y fundó un taller de narrativa que dirigió durante muchos años, entre 1983 y 2000. Por ese taller pasaron muchos escritores, jóvenes y no tan jóvenes también, la mayoría aún activos y varios ya incluidos en este rincón literario radial de Panorama de Noticias. En 1999, Hugo Rodríguez Alcalá fue acreedor del Premio Nacional de Literatura, distinción altamente merecida por una vida dedicada a la promoción literaria y a la publicación de obras poéticas, narrativas, ensayísticas y críticas en torno a las letras paraguayas. El relato de hoy, El ojo del bosque, lleva entre paréntesis el subtítulo en guaraní de Ucuá Pacobá, que tal vez es el verdadero título del cuento, ya que alude al nombre del lugar que busca el narrador. Para quienes no saben guaraní, Ucuá está formado por 2 palabras. U, que en guaraní significa agua, y cuá, que significa agujero. Y el otro término, pacobá, significa banana. Así que Ucuá Pacobá se podría traducir como el agujero de agua del bananal, o más poéticamente, el ojo del bosque del bananal. Y mejor aún, el ojo del bosque. Este relato proviene del libro de cuentos titulado El ojo del bosque, historias de gente varia, historias de soldados, y fue publicado en 1985. El argumento de El ojo del bosque, el Ucuá Pacobá, narra la historia de un recuerdo de la niñez del personaje y narrador del relato. Se trata de un recuerdo de cuando él tenía 5 años, que lo tiene obsesionado desde entonces y que en el ahora del presente del relato y después de muchísimo tiempo, el narrador decide buscar una vez más ese Ucuá Pacobá de su niñez. Lo interesante y para mí fascinante de este relato es que a medida que leemos, y en el caso de ustedes, a medida que escuchan el cuento, los lectores u oyentes nos vamos dando cuenta de quién es ese narrador, a través de datos y detalles que se mencionan en el texto. Así que a prestar atención a las pistas esparcidas a lo largo del relato y a ver si alguien de los oyentes identifica al narrador antes de que termine la historia. ¿Hay entre ustedes un Sherlock Holmes o tal vez una Miss Marple? Y ahora sí, ya sin más preámbulos, los dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de El ojo del bosque, el Ucuá Pacobá de Hugo Rodríguez Alcalá.
Y aquí va el cuento de Hugo Rodríguez Alcalá, titulado El ojo del bosque. El Ucuá Pacopá. Durante muchos años me pareció no haber sido él otra cosa que una fantasía de la niñez. El hecho de que apareciera de súbito en mis sueños adultos para desvanecerse enseguida fue fortaleciendo en mí esta creencia. ¿Cómo pudo haber sido real un gran diamante circular, movedizo, acaso pura luz tornasolada, que dentro de un marco de viva esmeralda formase un incesante remolino? Debajo de este remolino luciente, transparente, se veía un fondo de granitos de oro que eran alzados por el girar diamantino. Unos granitos que no tenían sosiego y parecían felices de participar en una danza luminosa que a veces era menos rápida y otras aceleraba su rotación como obedeciendo a un gnomo coreógrafo oculto bajo los giros y luces del agua. No he mencionado todavía lo mejor de aquel ojo fulgurante abierto en lo verde, y es que le tengo miedo a su descripción. No sé si podré dar una idea perfecta. No sé si podré dar una idea imperfecta. Sí, pero más o menos fiel. No la daré todavía, aunque con la dilación no gane nada. Esperaré unos minutos o acaso la de otro día. ¿Dónde estaba el Ucuá? Debo retroceder varias décadas en el tiempo. Esta mano derecha que esgrime la estilográfica debe empequeñecerse hasta poder entrar entera en el bolsillo del chaleco. Debo bajar mucho de estatura y ceder lugar a un chico muy chico de unos 5 años. Yo he visto muchísimos bosques de pinos y bosques de abetos, bosques tropicales enguirnaldados de lianas. Yo he andado por bosques raquíticos, espinosos del Chaco. Ahora debo desver todos estos bosques para rever un bosque abrillantado de sol y fresca humedad. Un bosque de terciopelo verde claro, tan empapado de luz que la luz pareciera salir de las hojas. Y estas hojas son hojas grandes, mucho más grandes que yo, que ahora estoy en este bosque. Es un bosque de bananos. Los más próximos bananos inclinan sus largas hojas hacia el Ucuá, pero le dejan un espacio franco para que el sol, a mediodía, dispare sobre él sus rayos verticales. En torno a aquel círculo brillante, el verde del césped tenía la suavidad del verde de los bananos. El agua nunca escapaba de su círculo mágico. Giraba, remolineaba, como he dicho, dentro de él. ¿Quién me llevó al Ucuá? No lo sé. Debí yo de llegar a un paraje apartado de Areguá. No había nadie en mi contorno. El Ucuá fulguraba bajo la luz cenital de un día de verano. El murmurio del Ucuá apenas audible. ¿Alguien invisible cuchicheaba cerca del agua? ¿O serían los pececillos? Porque pececillos de muy fino dibujo, casi transparentes, giraban con el remolino. Subían, bajaban suavemente en la masa líquida. Y yo hundí la mano derecha en el Ucuá para apresar uno o más de esos pececillos. El agua no era fría. Estaba seguro de que iba a atrapar a unos 10 o 12. Pero mi mano derecha ni siquiera pudo tocar un pececillo. Los pececillos, sin prisa alguna, la esquivaban, subiendo o bajando, virando. Entonces me acosté sobre el césped, boca abajo, y hundí las 2 manos en el Ucuá, una para ayudar a la otra, las 2 para garantizar el éxito. Todo en vano. Burlones inasibles, como ígneos trazos en el remolino, se escurrían entre mis manos sin que éstas sintieran el más leve contacto. ¿Cuánto tiempo estuve yo de bruces sobre el Ucuá, tendiendo hacia los pececillos mis manos burladas? Se repitió mi visita al Ucuá varias veces. Esto último no podría negarlo ni afirmarlo.
pero estoy seguro de no haber jamás atrapado un solo pececillo. Durante años llegué a sospechar que el ucuá, como ya dije, fue una pura fantasía de la niñez. Yo vivía muy lejos del Paraguay. Después se me ocurrió pensar que el ucuá era otra cosa, a saber, una alegoría de lo que parece posible y es, en rigor, imposible. Los pececillos me enseñaban que hay cosas en apariencia muy accesibles, muy próximas, como por ejemplo el amor verdadero, pero que estas cosas giran, resplandeciendo al alcance de la mano sin dejarse atrapar nunca. Durante años quise inútilmente que la visión del ucuá resplandeciente y sus pececillos fugitivos se convirtieran en uno de los poemas de El canto del aljibe o de El portón invisible. Pero el ucuá rebelde se negó a materializar en verso, por así decirlo, uno de los mitos de mi niñez. En 1966 fui a Areguá un domingo de mañana con un viejo amigo, conocedor de las obsesiones de la infancia que pueblan los poemarios nombrados arriba. ¿Qué te parece?, le dije cuando el coche subía por la calle principal de Areguá. ¿Qué te parece si buscamos el ucuá por todo el pueblo, sin dejar de visitar ningún patio sospechoso? Si no lo encontramos hoy, ¿acaso lo encontremos el próximo domingo?, dijo. Mi amigo quería ver el ucuá, del que había oído hablar más de una vez. Las 2 primeras horas fueron infructuosas. ¿Sabe usted dónde está el ucuá Pacobá?, preguntábamos a la gente que veíamos aquí y allá. Sobre todo preguntábamos a los viejos. Nadie sabía nada acerca de la existencia del ucuá Pacobá. Ya perdía yo la esperanza. No era la primera vez que desde mi repatriación buscaba yo el ucuá. Lo había buscado a solas más de 3 veces. Ya perdía la esperanza, digo, cuando en una ancha calle tapizada de verdísimo césped, a la mano derecha, vi tras un cerco de alambres de púas y sin púas, un bosque de altos bananos. El corazón me dio un vuelco. Esto es, tuve una corazonada. A un campesino por allí cerca le pregunté si detrás del alambrado había un ucuá. No sé, señor, nunca lo he visto. Yo le dije entonces, como para usarlo de testigo, que de todos modos quería entrar un minuto a través del cerco, solo un minuto, para ver si entre los bananos. Entramos mi amigo y yo, apartando los alambres no muy tensos que nos cerraban el paso. A poca distancia del cerco, rodeado de lucientes bananos, estaba el ucuá. Era ya mediodía y las imágenes de mi remoto recuerdo y las de mi percepción actual coincidían perfectamente. Allí están los pececillos, observó mi amigo. Pesquemos algunos. Imposible, le contesté. Hay que dejarlos girar y girar. ¿Acaso no sean de verdad? ¿Acaso sean ilusorios? Solamente ilusorios. Fin del cuento. Y aquí van los datos bibliográficos para Hugo Rodríguez Alcalá. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, esperemos, antes de fin de año. Hugo Rodríguez Alcalá nació en Asunción en 1917 y falleció en Buenos Aires en 2007. Ensayista, poeta, narrador y crítico literario. Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción y en Filosofía y Letras por la Universidad de Wisconsin. Residió en Estados Unidos de Norteamérica durante casi 4 décadas, ejerciendo la cátedra de literatura en varias universidades. Fundador y primer director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de California en Riverside,
volvió a su ciudad natal en 1982, después de jubilarse de dicha universidad, donde dirigió el taller literario Cuento Breve desde 1983 hasta el 2000 y siguió colaborando regularmente en diversas revistas especializadas y suplementos literarios locales y extranjeros. También fue redactor en jefe de las Commemorative Series de la Universidad de California, miembro del consejo editorial de importantes revistas literarias como Hispanic Review, Revista Iberoamericana, Hispanic Journal y otras, y dirigió la colección del taller Cuentos de Taller, que publicó 9 libros. De prolífica labor crítica, Hugo Rodríguez Alcalá tiene en su haber unos 50 libros publicados. Es autor de numerosos ensayos y libros de crítica, como también de varios poemarios y colecciones de cuentos. De su producción crítica y ensayística sobresalen, y voy a dar los títulos sin fecha para agilizar la lectura. Entonces, de su producción crítica y ensayística sobresalen El arte de Juan Rulfo, Sugestión e ilusión, Historia de la literatura paraguaya, que tiene una segunda edición corregida y aumentada en el año 2000 y en colaboración con Dirma Pardo Carugati. Narrativa hispanoamericana, Ricardo Guiraldes, Apología y detracción, y La incógnita del Paraguay y otros ensayos. Sus obras narrativas incluyen 4 colecciones de relatos, Relatos del Norte y del Sur, El ojo del bosque, Historias de gente varia, Historias de soldados, La dama del jaguar y El dragón y la heroína. En poesía ha publicado, entre otros, los poemarios La dicha apenas dicha, Palabras de los días, El canto del aljibe, El portón invisible y Terror bajo la luna. De posterior aparición son Romancero tierra adentro, Romancero de Juan Lobo y Antología poética, todos publicados en 1999, año en que se le concedió el Premio Nacional de Literatura.